Otra cosa que nos pueden preguntar, el vector unitario en la dirección de un vector A. Nosotros veíamos esto. Es más, en el primer video que les hice de vectores les mostraba que era igual a esto. Les decía por qué es 1 sobre la magnitud de A por A. Si no lo viste, te recomiendo que lo veas para que eso te quede claro. Pero entonces acá lo interesante era que eso allá era geométrico. Bueno, y acá con coordenadas cartesianas, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Tengo este vector A. Quieren encontrar un vector que vaya en la misma dirección, con el mismo sentido, pero que mida 1. Eso es lo que me están pidiendo. Ese es el vector. ¿Cómo encontrarlo? Entonces, recuerda, aquí está el punto A, pero este es el vector. ¿Ok? Asociado a ese punto. Entonces, acá tengo la componente horizontal, la componente vertical. Entonces, miremos qué hacemos. Primero, ¿podemos calcular la magnitud del vector? Claro que sí. Si yo tengo las componentes del vector, veíamos que lo puedo calcular con esta expresión, que no es otra cosa que aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo. ¿Sí? La hipotenusa al cuadrado es este al cuadrado más el cuadrado, lo veíamos anteriormente. Entonces, yo la magnitud la puedo sacar fácil. Aplico este modelo y me da la magnitud. Es decir, este al cuadrado, que vale a su x, más este al cuadrado, que vale a su y, me da esta diagonal. Al cuadrado le saco raíz y despejo esta expresión. O sea, yo ya tengo la magnitud del vector. En R3, pues simplemente agregue la componente z y ya. No tiene ningún problema. Entonces, hagamos lo que dice acá. 1 sobre la magnitud del vector y haga esto es un escalar, multiplíquelo por el vector. Veamos que cuando uno hace en componentes cartesianas, hace el producto por un escalar, lo que tiene que hacer es cada componente multiplicarla por este escalar. Entonces, claro, si yo tengo la componente y lo multiplico por 1 sobre A, pues esto me va a quedar dividiendo. O sea, en últimas, cada componente me va a quedar dividida entre la magnitud de a su y y a su a. ¿Por qué? Porque, insisto, esto es un producto por escalar. Esto es un escalar que multiplica a cada componente. Entonces, aquí me da a su x sobre la magnitud, a su y sobre la magnitud. Entonces, este sería el vector unitario. Si lo sustituyo, reemplazo esta magnitud por este modelo, pues aquí está la expresión. Es lo mismo, pero ya esto es haciendo la expansión de a qué se refiere. Mira, esto y esto. En R3, pues yo tengo una componente en Z y ya la magnitud pues tiene 3 componentes. Entonces son fórmulas que uno las ve largas. Yo le insisto, usted no tiene que aprenderse eso. ¿Qué es lo que de pronto sí se debe aprender? Esta. Que la magnitud de un vector es 1 sobre su magnitud por el vector. Entonces, si yo quiero calcular, como conclusión, si yo quiero calcular el vector unitario, ¿qué hago? Calculo primero la magnitud para poder esto multiplicarlo acá por el vector, hacerle producto por escalar. Pero entonces esto no vale la pena aprendérselo. Se lo coloco como para que usted vea qué le va a dar. Pero realmente no se va a aprender esto. Esto no tiene sentido aprenderse eso. Solo tenga este concepto. Miremos un ejemplo. Encontrar el vector unitario A en la dirección de un vector A. Entonces me dan el vector, que es este, y me piden que encuentre un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero vale 1. Ese es el vector unitario. Entonces, ¿qué hacemos? Solución. ¿Qué me piden? El unitario. ¿Qué me dan? Las componentes del vector. ¿Sí? Me piden un unitario en la dirección de este vector y me dan las componentes del vector. Entonces, yo ya sé que la teoría que me relaciona es esta. El unitario es 1 sobre la magnitud por el vector. O sea que aquí, ¿qué concepto tengo que tener primero? Tengo que calcular esta magnitud. Entonces, eso es algo que debo saber, calcular la magnitud con este modelo. Y también tengo que hacer el producto por escalar, es decir, esto es un escalar multiplicado por este vector. O sea que esto también lo tengo que saber hacer para poder responder. Entonces, arranquemos. Calculamos la magnitud del vector. Aquí está el modelo. Aquí lo tenemos. Reemplazamos. A su x es 3. Aquí está, al cuadrado. A su y es esto, al cuadrado. A su z es 4 al cuadrado. Lo reemplazo y eso me da raíz de 29. Es decir, 3 al cuadrado más 2 por 2, 4 y 4 por 4, 16. Al sumarlo me da raíz de 29. Es decir, en este caso, el vector tiene una magnitud que es raíz de 29. O sea que ya encontré esto. ¿Cuánto vale esto? Entonces ahora encuentro el unitario. Aquí es igual al unitario 1 sobre esa magnitud por el vector A. Aquí está. 1 sobre la magnitud por el vector. Aquí está el vector y aquí está la magnitud. Entonces, ¿qué hago ahora? Cada componente de estas, como esto es un escalar, multiplico esto por esto. Al multiplicar esto por esto, pues obviamente aquí hay un 1, 3 por 1, 3, me queda sobre raíz de 29. Entonces ahí está la operación.
3 sobre raíz de 29, 2 por 1, 2 sobre raíz de 29, 4 por 1, 4 raíz de 29. Ahí ya está la expresión. O sea, estas que están aquí son las componentes del vector unitario. Es decir, y ojalá usted lo haga ahí decía curioso, estos valores eleva al cuadrado más al cuadrado, más al cuadrado, y a eso le saca raíz, le tiene que dar 1. Eso es lo que queremos decir. En este caso, pues obviamente me están preguntando es, encuentre el vector unitario, ¿cuáles son las coordenadas? Estas son las componentes. Las componentes del vector unitario. Si lo quisiera probar, como le digo, no lo vamos a hacer, pero si usted quiere lo puede hacer en su casa. Sáquele, eleve al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, lo suma y le saca raíz y eso le da 1. ¿Ok? Obviamente si no le llega a dar está mal. Entonces, pero lo puede probar de esa manera. Continuemos. Otra pregunta que nos hacen en tema de vectores es, encuentren los ángulos directores y los cosenos directores. Nosotros cuando vimos el concepto de dirección decíamos que la dirección de un vector estaba dada por el ángulo que forma la línea soporte del vector con los ejes cartesianos, cuando yo lo llevo a un sistema cartesiano. Entonces, por ejemplo, miramos este vector que está acá, yo puedo calcular qué orientación tiene este vector en el espacio si doy los ángulos que forman con los ejes. Es decir, si yo doy este ángulo, puedo empezar a orientar el vector y puedo dar el otro ángulo que está acá con el eje Y y otro con el eje Z. Perdón, este es con el eje Z, acá yo lo llamé Z, y este con el eje Y. Entonces vamos a encontrar esos ángulos, que son los ángulos alfa, beta y gamma. Entonces aquí les he dibujado inicialmente alfa, ahora les muestro beta y gamma. Entonces, si yo lo hago, miremos este triángulo. El punto O, el punto P y el punto A. O sea, O, P y A. O, P y A. Y aquí la diagonal rojita, que es esta, es el vector. Entonces, esta línea que ustedes ven azul aquí, es esta misma línea azul que yo les he pintado acá. ¿Qué es lo interesante? Que en esta esquina de P hay 90 grados. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que hay 90 grados? Pues yo le sugiero lo siguiente. Mire este plano que está aquí, este plano que está aquí. Este plano que está aquí, este plano, es un plano que es paralelo al plano YZ. Y el plano YZ es perpendicular al eje, ¿sí? Al eje X. Por eso yo sé que aquí hay 90 grados. ¿Sí? O sea, todo este plano que está aquí es perpendicular al eje X. Por lo tanto, cualquier línea que yo dibuje en ese plano, pues va a ser perpendicular al eje X. Eso es como para ayudarle a entender por qué aquí hay 90 grados. Muy bien. Entonces repito, ¿no? Este plano es paralelo al plano YZ. Y YZ es perpendicular al eje X. Por lo tanto, cualquier línea que yo dibuje en ese plano, en este plano que está aquí, es perpendicular al eje X. O sea, aquí. Entonces, bueno, con eso en mente, yo ya sé que esta distancia que está aquí es A sub X. Esto mide A sub X. O sea que esto es A sub X, este es el ángulo alfa y esta es la hipotenusa, que es la magnitud del vector. De donde yo puedo decir que el coseno de alfa es A sub X sobre la magnitud del vector A. Entonces, este ángulo se llama un ángulo director y el coseno se llama coseno director. Vamos a hacer lo mismo para beta. Este ángulo beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y. ¿Qué triángulo vamos a dibujar? Pues dibujemos el triángulo O, Q y A. Entonces, O, Q y A. En este caso, nos da este triángulo. Yo le he colocado estratégicamente estas líneas rojas como para que le quede más claro. Mire, esta línea roja que está aquí es esta línea. Entonces, de nuevo, ¿por qué hay 90 grados en Q? Cuando usted lo reflexiona y dice, ok, esta carita que está aquí, esta carita, es un plano que es paralelo a XZ. Por lo tanto, es perpendicular al eje Y. Y si este plano es perpendicular al eje Y, significa que esta línea roja es perpendicular al eje Y, porque ya está contenida en este plano. O sea que yo ya sé que aquí hay 90 grados. Entonces tengo 90 grados aquí, tengo este cateto que es A sub Y, aquí está, A sub Y en J, es decir, esto mide A sub Y, es esto. La hipotenusa sigue siendo el mismo vector, la magnitud del vector, y el ángulo beta. Entonces de ahí yo puedo plantear otra vez coseno. Coseno de beta, ¿quién es? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahí está. Entonces hagamos el otro triángulo.
para hallar gamma. Gamma es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Entonces, ¿qué triángulo va a dibujar? Pues miremos O, R y A. O, R y A. Este triángulo que está aquí. Entonces, en este caso, esta línea que está aquí, que la pinté color moradito, es esta. Este que está aquí, pues es la componente vertical, y la rojita, pues es la magnitud, el vector, la magnitud del vector. Es el vector y obviamente se con la magnitud de lo que mide. Entonces, acá hay 90 grados. De nuevo, ¿por qué hay 90 grados? Porque este plano que le estoy señalando, es un plano que es paralelo al plano XY. Y el eje Z es perpendicular al plano XY. Entonces, quiere decir que si este plano es perpendicular al eje Z, significa que esta línea es perpendicular al eje Z. Entonces, aquí lo tengo. Entonces, ya con eso en mente, pues yo ya puedo decir que este lo conozco y conozco la magnitud. Por lo tanto, yo puedo plantear que coseno de gamma es A sub Z sobre la magnitud. Entonces, aquí tenemos los cosenos directores. Estos son cosenos directores. Que si yo le hago invertido coseno, es decir, despejo de aquí alfa, me va a dar los ángulos directores. O sea que yo de aquí puedo decir alfa es coseno a la menos 1 de A sub X sobre esta magnitud. Beta es coseno a la menos 1 de A sub Y sobre la magnitud. Y gamma es coseno a la menos 1 de A sub Z sobre la magnitud. O sea que yo una vez tenga esto, pues es trivial porque simplemente despejo y ya saco los ángulos directores. Hay algo interesante con los ángulos directores y los cosenos directores. Miremos lo siguiente. Nosotros hemos visto que cuando calculamos el vector unitario era la componente en X sobre la magnitud, la componente en Y sobre la magnitud, la componente en Z sobre la magnitud. Esto lo vimos cuando hicimos el vector unitario. ¿Cómo calcular el vector unitario? Decíamos, hombre, calcular un vector unitario es muy sencillo. Calcule primero la magnitud del vector y coja cada componente, divídalo entre la magnitud. Y eso le va a dar un vector unitario. Sin embargo, cuando usted compara este resultado con este que acabamos de encontrar, se ve interesante. Esto que está aquí es esto mismo. Y esto que está aquí es esto mismo. Y esto que está aquí es esto mismo. Significa que los cosenos directores son las componentes del vector unitario. Eso es algo interesante, ¿sí? Yo, chévere, o sea que las componentes del vector unitario son los cosenos directores. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Pues miremos lo siguiente. Como yo sé que este vector es unitario, si yo le saco su magnitud, ¿cómo calculo la magnitud? Digo, este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado. Le saco raíz y eso me tiene que dar 1, porque esto es un vector unitario. Entonces yo aquí puedo plantear esta expresión. Si yo tengo esto y elevo al cuadrado a ambos lados, pues me da, la raíz se cancela y 1 al cuadrado es 1. O sea que yo puedo obtener esta expresión. Entonces esto es interesante porque esta relación la debe satisfacer los ángulos directores de un vector. Es decir, si usted tiene alfa, beta y gamma y hace esta operación, es decir, lo saca el coseno al cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, eso le tiene que dar 1. Si no le da 1, lo que usted puede decir es esos ángulos no son los ángulos de un vector. No son. ¿Sí? No dirigen un vector. Para que dirijan el vector se debe satisfacer esta ecuación. Entonces, por eso es importante conocer esta formulita. Entonces, lo otro es que, claro, si yo tengo un vector unitario, si a mí me dan un vector unitario, pues yo automáticamente digo que si quiero hallar el coseno, pues yo ya sé que este es el coseno de alfa, este es el coseno de beta y este es el coseno de gamma. Es decir, yo del vector unitario podría hacer los invertidos cosenos y sacar estos ángulos. Y ya. Entonces es importante conocer, digamos, la teoría para, dependiendo de lo que le estén preguntando a uno poder dar respuesta. Entonces, bueno, continuemos con esto. Vamos a hacer un ejemplo. Encontrar los cosenos directores y los ángulos directores alfa, beta y gamma del vector A, siendo el vector A esto. Ahí están las componentes del vector A. Entonces, solución, ¿qué me están pidiendo? Los cosenos y los ángulos directores. ¿Qué me dan? Las componentes del vector. ¿Qué teoría me relaciona lo que me dan con lo que me piden? Pues lo acabamos de ver, que el coseno de alfa es la magnitud
es la componente en X sobre la norma, ¿cierto? La componente en Y sobre la norma me da beta. La componente en Z sobre la norma o magnitud. Recuerde que la magnitud o norma es lo mismo, ¿no? A sub Z sobre la magnitud me da el coseno de gamma. O sea que yo con este modelito puedo calcular los cosenos directores. ¿Por qué? Porque yo ya tengo las componentes y puedo calcular la magnitud. Entonces lo puedo hacer así, ¿ok? O podría calcular el unitario, pues es básicamente lo mismo, porque para calcular el unitario tengo que hacer estas operaciones. Entonces vamos a hacerlo directamente. Calculemos primero la magnitud. Tenemos que calcular la magnitud. Vemos que necesariamente esta magnitud la necesitamos. Aquí me faltó colocar en la teoría que se requiere esta fórmula, ¿no? Aquí habría que agregarla. Entonces la calculamos fácilmente. Tengo la magnitud es 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado. Lo puedo sustituir y tengo la magnitud, raíz de 29. Continuamos. Aplico lo que me dijeron. Coseno es la componente en X sobre la magnitud. Entonces, 3 sobre raíz de 29. Ahí está. Ese es el coseno de alfa. De donde puedo despejar y decir que alfa es coseno a la menos 1 de 3 sobre raíz de 29. Eso me da 56.14. Coseno de beta. Este valor sobre la magnitud. Aquí está. A su y sobre la magnitud, a su y sobre la magnitud. De donde puedo despejar beta. Coseno al menos 1 de 2 sobre raíz de 29. Me da 68.2. Coseno de gamma. La componente en z sobre la magnitud. Componente en z sobre la magnitud. 4 sobre raíz de 29. De donde puedo despejar y digo que gamma es coseno a la menos 1 de 4 sobre raíz de 29 y eso me da 42. Entonces mírense que un problema calcular los ángulos directores y los cosenos directores de un vector es muy sencillo, es simplemente tener el modelito a la mano y ya. Bueno, continuemos. Nos piden ahora, nos dicen un vector A tiene los ángulos directores de que alfa vale 45, beta vale 60 y nos preguntan encuentre el ángulo gamma. Es decir, nos dieron dos ángulos del vector y nos preguntan el tercer ángulo. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así? No me dan ni la magnitud, ni la norma, ni no me dan ningún dato. Pues vamos a mirar que realmente no se requiere. Entonces, la solución, ¿qué me pide? El ángulo gamma. ¿Qué me dan? Los ángulos directores alfa y beta. ¿Qué relación me vincula lo que me dan con lo que me piden? ¿Qué teoría? Pues la que acabamos de ver. Debe satisfacerse que coseno al cuadrado más coseno cuadrado de beta más coseno de gamma tiene que dar 1, que es lo que veíamos anteriormente. Entonces ahí está el modelo matemático que me relaciona lo que me piden con lo que me dan. Entonces vamos a plantear la identidad, esta identidad es la que hemos dicho, y reemplazamos. Coseno de 45, alfa vale 45, beta vale 60, al cuadrado, ¿no? Entonces continuamos y vamos a despejar. Despejemos para este valor, para gamma. Entonces me queda coseno cuadrado igual a ¿quién? A 1 menos coseno de 45 menos coseno de 60. Continuamos. Sabemos que coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Como está el cuadrado, lo elevo al cuadrado. Y coseno de 60 es un medio. Elevo al cuadrado. Entonces, simplifico. Este cuadrado, pues me cancela esta raíz y me queda 2 al cuadrado. O sea que arriba me queda un 2. Y abajo me queda 2 al cuadrado, que es 4. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Entonces, continuando con esto, pues aquí ya tengo unos fraccionarios, tienen la misma base, puedo operarlos, me da 3 cuartos. Esto me da 3 cuartos y 1 menos 3 cuartos pues me da 1 cuarto. Entonces, ¿qué hago ahora? Como está el cuadrado, le saco raíz a ambos lados. Raíz de 1 es 1, raíz de 4 es 2 y raíz de coseno al cuadrado es coseno. Entonces de ahí yo puedo aplicar que gamma es coseno a la menos 1 de 1 medio y eso me da 60 grados. Es decir, el otro ángulo es gamma es 60 grados, que es lo que me estaban preguntando. Entonces mire, ahí yo pude utilizar esta formulita para dar respuesta a eso. A veces lo uso para problemas como este o a veces lo podemos usar para verificar. Nos pueden decir, dado los siguientes ángulos, de verificar si corresponden a un vector. Entonces digo, ok, si quiero verificar, lo reemplazo aquí. Si eso no me da 1, no son los ángulos de un vector como tal. O sea, no oriento en un vector. Bueno, esto era lo que te quería mostrar. Espero te haya gustado el video, te sea útil. No te olvides compartirlos con tus compañeros, darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en otro video.